Bueno, mirad, hoy vamos a ver la unidad 3, que sería la comunicación escrita, ¿de acuerdo? Bueno, aquí lo que vamos a ver es un poco cómo tenemos que comunicar. Hasta ahora hemos visto la comunicación verbal y no verbal, es decir, cómo utilizamos el habla y también los gestos corporales. Y ahora vamos a pasar a una comunicación que es diferente, ¿vale? No vamos a poder expresarnos con palabras, ni nos vamos a poder expresar mediante nuestros gestos, sino simplemente va a ser escrito. Entonces, mirad, primero vamos a ver qué es la comunicación escrita en sí, las normas de comunicación y expresión escrita. Vamos a ver también las técnicas para elaborar una comunicación escrita, las recomendaciones para mejorar la forma de escribir, que este paso me parece muy importante, las formas más habituales de comunicación, la carta comercial, el sobre y otros documentos básicos en las empresas, ¿vale? Vamos a pensar que toda esta comunicación la vamos a ver siempre orientada a la empresa. Bueno, pues mirad, veremos que la comunicación, ¿vale? Como os he dicho, lo vamos a ver desde el lado de las empresas. Entonces, las empresas necesitan comunicarse. Esto lo hemos visto siempre en los temas anteriores y sirve de repaso. Aquí vemos que con el emisor y hay un receptor. ¿Quién va a ser el receptor? Bueno, pues como siempre hemos dicho, clientes, proveedores, instituciones y gobiernos. Constantemente van a estar enviándoles información, ¿vale? En este caso va a ser información escrita. ¿Y qué pueden transmitir? Volvemos a lo de siempre, ideas, opiniones o información. Y todo esto, ¿cómo se puede ser? Bueno, pues puede ser de una manera formal, ¿vale? Pues, por ejemplo, un texto de una demanda. De manera informal, pues algo informativo simplemente. Y puede ser externa o interna. Externa, fuera de la empresa, pero interna sería lo que se llama la comunicación interna de la empresa, que es dentro de para los propios empleados, ¿vale? O dirigentes. Vamos a ver un poco qué es la comunicación escrita. Mirad, aquí nos dice que la comunicación escrita es un tipo de comunicación en la que el código utilizado es el lenguaje y el mensaje es una representación gráfica de signos, es decir, la escritura, ¿vale? Es como siempre, pero en vez de utilizar la voz, lo que vamos a utilizar es la escritura. El esquema que hemos hecho habitualmente, pues ahora lo vemos con la comunicación escrita. El escritor va a ser el emisor y el receptor el lector, ¿vale? Antes uno hablaba y otro escuchaba y ahora uno escribe y el otro tiene que leer. ¿Qué medio de comunicación? Bueno, pues se puede enviar por email, por carta, entrega en mano, etcétera, etcétera. Luego vamos a ver también estos tipos de canales, ¿no? Para enviarlo. ¿Qué se va a enviar? Pues un mensaje escrito. ¿Cuáles van a ser las barreras? Pues el idioma. Pero aquí me gustaría añadir algo, porque no es solo el idioma. ¿Qué va a ser? Pues también la manera en que nosotros sepamos redactar o no redactar un documento. Si yo no sé redactar, se me da mal redactar, difícilmente el lector va a comprender lo que yo le quiero decir. Pero también hay un problema añadido, que es la comprensión lectora. Si el lector no sabe leer adecuadamente un texto, pues va a ser complicado que ese mensaje llegue como debe. Con lo cual esto va a ser una barrera. Habría también barreras físicas, pues por ejemplo, si estamos hablando de escritura, pues que la letra no se entienda bien, ¿vale? Por eso también es adecuado, si escribe a mano, tener una correcta escritura, igual que acentos, pausas con los signos de puntuación, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, muy importante que el emisor tenga una muy buena redacción, para ello debe dominar muy bien el lenguaje y los signos de puntuación, y el lector tener muy buena comprensión lectora, es decir, que esté acostumbrado a leer. No es lo mismo leer documentos jurídicos, por ejemplo, que documentos de otra índole, ¿no? Entonces, también hay que adaptarse a ese tipo de lenguaje, ¿no? Y todo esto ya lleva un tiempo. Mirad, aquí os he puesto las ventajas e inconvenientes de la comunicación escrita sobre la verbal, ¿vale? Que es un poco el tema que teníais que hacer del ejercicio que os he puesto, pero ya pues un poco lo he resumido yo. ¿Cuáles son las ventajas? Pues mirad, cuando yo quiero escribir de manera escrita, no lo hago al instante, con lo cual puedo hacer un mensaje programado, pensado y lo puedo corregir, ¿de acuerdo? Entonces es mucho más sencillo o mucho más fácil que mi mensaje quede bien. Detallado, puedo añadir un montón de información en mi mensaje. Cuando yo voy hablando, pues normalmente voy diciendo cosas, a lo mejor sin tanta estructura o no detallo tanto, pero en un texto sí puedo detallar mucho. Se pueden adjuntar archivos a los documentos, ¿vale?
puede añadir imágenes, puede añadir informes, etcétera, etcétera, que acompañen la información. También quedan como una prueba de envío, porque cuando hablamos de comunicación verbal no suele quedar nada registrado. En cambio, si yo envío una carta o un email, siempre va a quedar esa prueba de envío que posteriormente me podrá servir como certificación, etcétera, etcétera. Es más barato, ¿vale? Que si yo me tengo que trasladar a un lugar, ¿no? Para hablar en persona. No es necesario contacto personal. Bueno, aquí mira, primero más barato. He puesto que es más barato por si no tengo que ir en contacto personal. Pero si envío por carta, va a ser más caro, por ejemplo, que hablar por teléfono. Entonces, por eso he puesto que es más barato, pero también en ocasiones puede ser un poco más caro, dependiendo un poco esa comunicación verbal. Si es comunicación verbal presencial, desde luego una carta va a ser más barato, porque evito desplazamientos. Pero en el caso de por ejemplo, la comunicación telefónica, que también es verbal, va a ser más caro enviar una carta que llamar por teléfono. No así enviar un email, pero siempre va a lo mejor incluso ser más caro si tengo que estar preparando ese tiempo que tardo en redactar, ¿no? Bueno, no es necesario el contacto personal, ¿vale? Que por un lado es una ventaja y por otro es un inconveniente, ¿vale? ¿Cuándo es una ventaja? Pues cuando realmente no es necesario que haya contacto personal o yo simplemente no me quiero enfrentar a esa persona, ¿vale? Lo envío por email. Si tengo una mala relación, le puedo enviar una carta y siempre va a quedar, va a ser más sencillo. Y también es un inconveniente que no haya contacto personal, porque aquí no vamos a poder incluir ese lenguaje no verbal del que siempre hablamos, ¿no? Y de esa facilidad de uso de la palabra que da siempre la comunicación verbal. Es menos seguro en cuanto a que el mensaje se puede perder, ¿vale? Y otro problema es que la retroalimentación es más tardía, ¿vale? La retroalimentación sería más tardía, es decir, el feedback que tenemos de nuestro lector va a ser siempre, va a llegar más tarde o incluso puede no llegar. Aquí os ponía que la interpretación del lector puede ser un problema, ¿vale? Cuando yo tengo un mensaje, os pasará siempre con WhatsApp, ¿no? Que muchas veces estáis escribiendo un WhatsApp y queréis decir una cosa, luego se malinterpreta y muchas veces ha sido un fallo de redacción, un fallo de interpretación del lector y al final creamos un problema donde no lo había. ¿Vale? Por eso digo, puede ser un problema de interpretación del lector o de mala redacción que ya hemos visto anteriormente. Bueno, consejos de escritura. Pues para escribir bien es básico lo siguiente. Practicar, practicar y practicar. Si no practicáis la escritura, difícilmente vais a mejorar vuestra redacción. ¿Vale? Más, tener libros de gramática, ¿vale? O recursos de gramática donde podamos mejorar todas esas estructuras gramaticales, esos signos de puntuación, etcétera, etcétera. Luego, hay que confeccionar muy bien el mensaje que queremos dar. Hay que estructurar el mensaje. No puedo empezar hablando como sea, ir de un sitio luego a otro, no. Hay que estructurar el mensaje. Una introducción, expongo los conceptos clave y una conclusión, por ejemplo. Y confeccionarlo según el estilo del lector. Es decir, cada escritor o cada lector, perdón, cada escritor tiene que saber a quién va dirigido su texto. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero escribir un cuento infantil, tendré que escribirlo de una manera que vaya acorde a quien me va a leer el cuento. Si yo quiero escribir un texto jurídico para un juicio, por ejemplo, pues tendré que escribirlo con esas normas y con ese estilo acordado.